cuerpo que se mueve con libertad, unas caderas que desafían la rigidez de un régimen y una canción que incendió la pantalla. Era la década de los 70 y en la televisión española apareció una mujer que no pedía permiso, lo tomaba. Rafaella Carrà, con su sonrisa explosiva y su baile inconfundible, se convirtió en un terremoto para un país encadenado por la censura franquista. Bastó un giro de cintura, un gesto aparentemente inocente, para que las autoridades pusieran el grito en el cielo. La moral oficial habló de indecencia, de provocación, de amenaza a los valores nacionales. Pero para millones de espectadores, aquello fue un soplo de aire fresco, una promesa de liberación que hasta entonces parecía imposible. Cómo un simple movimiento pudo convertirse en un acto de rebeldía política, cómo una artista extranjera logró sacudir los cimientos de la televisión española bajo Franco. Lo que parecía un show ligero, pronto se transformó en un escándalo nacional. Entre prohibiciones, rumores y titulares incendiarios, el nombre de Rafaella Carrà quedó marcado por la censura y por la gloria. Hoy conocerás la verdad completa. Para entender la magnitud del escándalo que Rafaella Carrà desató en la España franquista, primero hay que viajar atrás en el tiempo, mucho antes de sus pasos prohibidos en televisión. Rafaella nació en 1943 en Bolonia, en plena Segunda Guerra Mundial. Italia estaba devastada, las bombas caían sobre las ciudades, y miles de familias vivían entre la escasez y el miedo. Su padre abandonó pronto el hogar, y Rafaella creció con su madre y sus abuelos en un ambiente humilde pero lleno de disciplina. Aquella ausencia paterna marcó su carácter. Independiente, determinada y con un fuerte deseo de no dejar que nadie definiera su destino. Desde niña mostró una energía fuera de lo común. Mientras otras pequeñas jugaban en la calle, ella se encerraba horas practicando pasos de danza frente al espejo. A los 8 años fue admitida en la Academia Nacional de Danza en Roma, un lugar reservado para talentos extraordinarios. Allí, entre la rigidez de la formación clásica y la disciplina militar de los maestros, forjó la base de lo que años después sería su estilo explosivo, una mezcla de técnica impecable y desparpajo innato. Pero su camino no fue fácil. En la Italia de los años 50 y 60, el rol de la mujer seguía estando muy limitado. Una chica de provincia que soñaba con brillar en el cine o la televisión era vista casi como una herejía. Sin embargo, Rafaella no conocía la palabra resignación. A los 17 años ya estaba trabajando como actriz en pequeños papeles de cine, incluso en producciones internacionales como La lunga notte del 43 y La décima víctima. Fue en esos rodajes donde aprendió a moverse frente a la cámara, a dominar la mirada, el gesto, el tiempo. Mientras tanto, en España, la dictadura de Francisco Franco imponía un control férreo sobre la cultura. La televisión era un instrumento del régimen. Nada podía emitirse sin pasar por el filtro de los censores. Se prohibían besos demasiado largos, escotes pronunciados o cualquier insinuación de libertad sexual. El objetivo era claro: mantener a la sociedad bajo un manto de moral católica estricta y obediencia incuestionable. Para los españoles, la pantalla chica era un espejo vigilado, donde lo permitido y lo prohibido se dictaban desde arriba. Y es aquí donde la historia de Carrà encuentra su terreno más fértil, porque su arte nació precisamente para desafiar esos límites. Su estilo de baile, marcado por movimientos de cintura, gestos juguetones y coreografías que celebraban el cuerpo, chocaba frontalmente con la rigidez de una sociedad en blanco y negro. Ella no lo hacía con un discurso político, sino con algo más subversivo, con alegría, con provocación, con la idea de que bailar y cantar podían ser actos de liberación. Un detalle poco conocido es que en su infancia, cuando su madre la llevaba a espectáculos en Bolonia, Rafaella quedaba fascinada con los cabarets y las variedades. Ese recuerdo, escondido en una Italia que empezaba a reconstruirse, le enseñó que la música podía ser un refugio contra la tristeza colectiva. No era solo entretenimiento, era un arma para olvidar el dolor de la guerra y, más tarde, las cadenas de la censura. Así, cuando a finales de los 60 comenzó a consolidar su carrera como cantante y showgirl, ya llevaba dentro la semilla de la rebeldía. Una rebeldía nacida de la ausencia, de la disciplina, de la guerra, pero transformada en luz y energía. Su carácter se había forjado en contraste. Una infancia marcada por la escasez que dio lugar a una artista que derrochaba generosidad en cada gesto. Y cuando España, todavía bajo el yugo franquista, empezó a abrir tímidamente sus puertas a artistas extranjeros, Carrà estaba lista. Lo que nadie imaginaba era que aquella mujer rubia,
sonriente y aparentemente inofensiva, iba a dinamitar las reglas no escritas de la televisión pública. A finales de los años 60, Italia buscaba nuevas caras en la música ligera, un género que mezclaba melodía pegadiza y espectáculo televisivo. En ese escenario, Raffaella Carrà encontró su plataforma ideal. Su primera gran oportunidad llegó en 1970, cuando presentó el programa Canzonissima, un show de variedades transmitido en horario estelar. Allí mostró no solo su voz, sino también su capacidad de llenar el escenario con coreografías vibrantes y un carisma que desbordaba la pantalla. Muy pronto se convirtió en la ragazza del caschetto biondo, la muchacha de la melena corta que cantaba sin miedo y bailaba como nadie. El público italiano quedó fascinado. Raffaella no era la típica cantante de baladas románticas. Ofrecía algo nuevo, un espectáculo moderno, cercano al estilo norteamericano, pero con una energía mediterránea que lo hacía único. Canciones como Mache Musica Maestro o Tuca Tuca marcaron el inicio de un fenómeno. Aquella coreografía del Tuca Tuca, donde dos bailarines se tocaban el cuerpo siguiendo el ritmo de la música, provocó escándalo en la RAI, la televisión pública italiana. Fue censurada en su primera emisión, pero el clamor popular era tan fuerte que, pocos meses después, el propio Enzo Paolo Turchi, su compañero de baile, y Raffaella volvieron a interpretarla, esta vez acompañados por nada menos que Marcello Mastroianni y Mina. El gesto se convirtió en símbolo, lo prohibido podía triunfar. Ese espíritu desafiante fue lo que llamó la atención más allá de las fronteras. España, aunque bajo el estricto control franquista, empezaba a abrir una rendija cultural hacia Europa. Los productores de televisión española la invitaron a participar en programas musicales, y ahí empezó la conexión que cambiaría su destino. En España, el público no estaba acostumbrado a ver una mujer moverse con tal libertad. Mientras la mayoría de los programas mostraban coreografías contenidas, Raffaella irrumpía con vestidos brillantes, tacones altos y un dominio del escenario que parecía imposible de detener. Su forma de cantar y bailar transmitía alegría, pero también un mensaje implícito: la libertad del cuerpo, la celebración del deseo, la osadía de ser diferente. Los jóvenes españoles la adoptaron como un símbolo casi instantáneo. En una sociedad donde el sexo era tabú y la censura lo impregnaba todo, verla moverse en televisión era un pequeño acto de revolución doméstica. En los bares, en los hogares, en las conversaciones secretas, se hablaba de ella como de un aire nuevo que llegaba del extranjero. Su fama creció a un ritmo vertiginoso. Cada aparición televisiva era un acontecimiento. Sus discos se vendían en miles de copias y sus giras por España eran recibidas con teatros llenos. Para la prensa, se convirtió en la bomba italiana, un apodo que mezclaba su energía explosiva y su capacidad de dinamitar lo establecido. Pero el éxito traía consigo un riesgo. En un país donde un simple movimiento podía ser considerado inmoral, cada coreografía de Carrà se convertía en un examen frente a los censores. Los sectores más conservadores la acusaban de corromper a la juventud, de poner en peligro la decencia de las familias españolas. La Iglesia observaba con desconfianza, y el aparato franquista comenzaba a verla como un problema. Sin embargo, para Raffaella, cada restricción era también un desafío. Ella no se proclamaba militante política ni activista, pero su simple presencia, con su desparpajo y su alegría, era un acto político en sí mismo. Al cantar Fiesta o En el amor todo es empezar, lo hacía con una convicción que convertía la música en manifiesto. Y aunque oficialmente eran solo canciones, para millones de espectadores se transformaban en gritos de liberación. El brillo parecía imparable. Revistas, programas y fanáticos la rodeaban allí donde iba. La prensa hablaba de gloria eterna, de una diva que conquistaba corazones de Roma a Madrid. Pero lo que nadie sospechaba era que, tras esa apariencia de triunfo absoluto, se acercaba un golpe brutal. Porque en el corazón de la televisión española, donde la censura dictaba las reglas, estaba a punto de estallar un escándalo que marcaría para siempre la carrera de Raffaella Carrà. Pero lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. Era 1974. La España de Franco agonizaba lentamente, pero la censura seguía siendo implacable. Televisión española era un territorio férreamente controlado. Cada vestuario, cada movimiento, cada palabra debía pasar por los filtros del Ministerio de Información y Turismo. En ese contexto apareció Raffaella Carrà con su baile, que pronto sería recordado como el baile prohibido.
La escena es casi cinematográfica. Un plató iluminado, un público expectante y una rubia italiana que, con una sonrisa desarmante, comienza a cantar Tuca Tuca. El ritmo contagioso y la coreografía basada en toques de cintura, hombros y muslos al compás de la música encendieron la pantalla. Para los espectadores españoles fue un destello de modernidad. Para los censores franquistas, una afrenta intolerable. Al día siguiente, los teléfonos de Televisión Española no dejaron de sonar. Desde sectores conservadores y católicos llovieron quejas, indecencia, provocación, corrupción de la juventud. Los periódicos más próximos al régimen la atacaron con titulares alarmistas, presentando a Carrà como un peligro moral importado de Italia. No se trataba solo de un baile, era la exhibición de un cuerpo femenino en movimiento libre, algo que desafiaba los códigos de decoro del franquismo. El régimen reaccionó con dureza. El número fue vetado para futuras emisiones y se prohibió repetir la coreografía en programas de prime time. Incluso se llegó a plantear la expulsión de Rafaella de la televisión española. Los censores advirtieron a los directores de TVE: España no tolerará este tipo de exhibiciones obscenas. Era un intento desesperado de mantener el control sobre una sociedad que empezaba a reclamar aire fresco, pero la prohibición tuvo el efecto contrario. En lugar de silenciarla, convirtió a Carrà en mito. La gente hablaba en voz baja de lo que habían visto anoche en la tele, y pronto el boca a boca multiplicó la leyenda. El baile, que apenas había durado unos minutos en pantalla, se convirtió en un símbolo de rebeldía. En las casas, los jóvenes imitaban los pasos. En los bares, se susurraba su nombre como el de una heroína cultural. La presión oficial no se quedó ahí. En sus siguientes visitas, los productores españoles intentaron imponerle coreografías más castas, trajes menos atrevidos, canciones sin dobles sentidos. Pero Rafaella respondía con ironía y picardía. «Si quieren que no mueva la cintura, tendré que cantar sentada», decía riendo frente a las cámaras. Esa risa era un arma. Con cada gesto, cada mirada cómplice, conseguía desafiar el muro de la censura sin necesidad de proclamar discursos. El golpe más fuerte llegó cuando algunas de sus canciones fueron directamente censuradas en España. Temas como 5-3, 5-3, 4-5-6 o Rumore, considerados demasiado insinuantes, desaparecieron de los programas oficiales. La maquinaria franquista intentaba borrar su huella, pero ya era demasiado tarde. Cada prohibición añadía más gasolina al fuego del mito. El escándalo alcanzó su punto álgido cuando la prensa extranjera recogió el caso. Revistas italianas y francesas hablaron de la danza prohibida en la España de Franco, presentando al país como una dictadura ridícula que temía un movimiento de cadera. La comparación resultaba demoledora. Mientras Europa avanzaba hacia la modernidad, España quedaba retratada como un lugar anclado en la Edad Media. Para Rafaella, el episodio fue un arma de doble filo. Por un lado, ganó fama y admiración. El público la veía como la mujer que había osado enfrentarse a la censura franquista. Por otro, la marcó como un personaje incómodo para las autoridades. Hubo intentos de marginarla de la televisión, de impedir que regresara, de relegarla al olvido. Y sin embargo, ella regresaba una y otra vez. Con su energía intacta, con su desparpajo, cada aparición se vivía como una pequeña victoria de la libertad frente al control. El régimen podía censurar, prohibir, mutilar programas, pero no podía detener la corriente subterránea que Carrà había desatado, el deseo colectivo de liberarse. Ese fue el verdadero terremoto. Más allá del baile prohibido, lo que estalló en la España de los 70 fue la certeza de que otro mundo era posible. Que la televisión podía ser algo más que un instrumento de propaganda, que la música y el cuerpo podían convertirse en un acto político. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe?, se preguntaban algunos, pensando que aquel escándalo arruinaría su carrera. Pero lo cierto es que Rafaella sobrevivió y, más aún, se transformó en símbolo. Porque lo que para los censores fue una ofensa, para el pueblo fue una promesa, la de que el fin del franquismo estaba cada vez más cerca y que la libertad ya había comenzado a bailar en los hogares españoles. Después del escándalo del baile prohibido, la relación de Rafaella Carrà con la televisión española se volvió complicada. Durante un tiempo, los censores la vetaron de los programas más importantes y limitaron su exposición mediática. No fue un destierro oficial, pero sí una especie de exilio encubierto. Para el público, esa ausencia repentina resultaba inexplicable. ¿Cómo podía desaparecer de la pantalla una artista que había causado tanto furor? Para ella, fue un golpe amargo.
Los años finales del franquismo, entre 1975 y la transición democrática, fueron un terreno incierto. Mientras España intentaba redefinirse, Carrà se encontró atrapada en un limbo. En Italia seguía trabajando, presentando shows, grabando discos, pero su imagen en España parecía congelada en aquel escándalo. Algunos la señalaban como víctima de la censura, otros como una figura incómoda que representaba demasiado bien los cambios que el régimen quería contener. En lo personal, aquel silencio mediático la enfrentó a sus propios miedos. Rafaella no era ajena a la presión de la fama ni al precio de la exposición. Hubo momentos en los que pensó en retirarse, en dedicarse únicamente a la televisión italiana, donde seguía siendo querida. Pero algo dentro de ella la empujaba a no rendirse. Tenía demasiado talento, demasiada energía para aceptar el papel de mártir. Y entonces llegó la oportunidad de reinventarse. Con la llegada de la democracia a España, el ambiente cultural cambió radicalmente. Los años 80 trajeron consigo la movida madrileña, una explosión de libertad creativa, música, colores y provocación. Lo que antes era escándalo ahora era celebrado como modernidad. El país estaba hambriento de nuevos ídolos, de símbolos que encarnaran esa ruptura con el pasado. Y nadie representaba mejor ese espíritu que Rafaella Carrà. Regresó a los escenarios españoles con canciones como Hay que venir al sur o Caliente. Caliente. El público la recibió como a una vieja amiga que volvía a casa, pero esta vez sin miedo a ser censurada. Sus letras, antes sospechosas de indecencia, se convirtieron en himnos de libertad sexual y alegría colectiva. Lo que antes escandalizaba, ahora liberaba. Esa fue su reinvención. Pasó de ser la enemiga de la moral franquista a convertirse en el icono festivo de la nueva España democrática. Sus espectáculos llenaban estadios, sus discos volvían a encabezar listas y su imagen aparecía en portadas con un aura distinta, la de pionera, la de mujer que había soportado el rechazo y ahora triunfaba con más fuerza. Por supuesto, no todo fue fácil. Hubo críticas que la acusaban de superficial, de no tener un discurso político explícito. Pero precisamente ahí residía su poder. No necesitaba proclamas, porque su música, su baile, su sonrisa eran suficientes. En cada actuación transmitía la idea de que disfrutar, reír, moverse con libertad era un derecho conquistado. Carrà no solo sobrevivió al golpe de la censura, lo transformó en combustible. El silencio forzado de los 70 se convirtió en la base de su resurrección en los 80. Había demostrado que una artista podía ser derribada, pero también podía renacer más fuerte, convertida en símbolo de una nueva era. Esa fue su última gran prueba. No dejarse quebrar por la represión, sino convertir la caída en un trampolín hacia la inmortalidad cultural. Cuando el polvo del escándalo se disipó y la censura franquista quedó atrás, lo que quedó en la memoria colectiva española fue mucho más que un baile prohibido. Rafaella Carrà no solo fue una cantante extranjera que apareció en la televisión de los 70, se convirtió en un símbolo cultural que acompañó la transformación de un país entero. Su legado empieza con la televisión. En una época en la que la pequeña pantalla era el único escaparate para millones de hogares, Rafaella mostró una nueva manera de entender el espectáculo. Bailar con alegría, vestir de forma provocativa, cantar letras cargadas de doble sentido, todo aquello enseñó a los españoles que había vida más allá del gris de la censura. Para muchos, verla en TVE significó la primera experiencia de libertad dentro de las paredes de su propia casa. Ese recuerdo quedó grabado a fuego en varias generaciones. Pero su influencia fue mucho más profunda. En los 80, mientras España vivía la movida madrileña, Carrà se consolidó como referente de la liberación femenina y sexual. Canciones como Hay que venir al sur o Fiesta fueron adoptadas como himnos por colectivos que reclamaban visibilidad, mujeres que buscaban romper con el rol tradicional, jóvenes que querían bailar sin culpa, y más tarde la comunidad LGBT, que encontró en ella una madrina cultural. Su estética colorida, su defensa del placer y su estilo desacomplejado la convirtieron en un icono queer mucho antes de que esa palabra estuviera en boca de todos. La crítica también ha señalado cómo Rafaella democratizó el espectáculo. Ella no se dirigía a las élites, sino al pueblo. Sus canciones eran sencillas, directas, contagiosas. Sus bailes podían imitarse en casa, en bodas, en fiestas populares. Era la estrella que parecía cercana, la diva que no se encerraba en un pedestal. Esa cercanía la hizo inmortal. En el ámbito artístico, dejó huella en generaciones de cantantes y presentadores.
Figuras como Alaska, Mónica Naranjo o incluso artistas más recientes como Rigoberta Bandini han reconocido la influencia de Carrà en su forma de concebir el escenario, con descaro, con libertad, con una energía que mezcla música, baile y espectáculo televisivo. También programas de variedades españoles heredaron su estilo. La mezcla de humor, música y provocación que hoy parece natural nació, en gran medida, con ella. El cariño popular hacia Rafaella no disminuyó con el paso del tiempo. Décadas después de aquel baile prohibido, sus canciones seguían sonando en las fiestas de barrio, en discotecas, en celebraciones familiares. Pocas artistas lograron lo que ella, atravesar generaciones sin perder vigencia. Para los mayores era el recuerdo de la transgresión en tiempos de represión. Para los jóvenes, la prueba de que la alegría siempre puede ser un acto revolucionario. Cuando falleció en 2021, España se vistió de luto. Programas de televisión, radios y periódicos recordaron no solo a la cantante, sino al mito. Políticos, artistas y ciudadanos anónimos coincidieron en un mismo mensaje. Carrà había sido mucho más que una artista, había sido un símbolo de libertad. El Ayuntamiento de Madrid incluso dedicó su nombre a una plaza, reconociendo oficialmente lo que el pueblo llevaba décadas sintiendo, que Rafaella era parte de la memoria viva de España. Su legado cultural trasciende lo estrictamente musical. Representa la transición de un país, de la censura a la libertad, del miedo a la celebración, del blanco y negro al tecnicolor. Y lo hizo sin proclamar grandes discursos políticos, sino con algo más poderoso, la capacidad de emocionar, de hacer bailar, de contagiar alegría. Hoy, cuando se revisan las imágenes de aquel baile prohibido, ya no se ven solo caderas moviéndose en un plató de televisión. Se ve el gesto inaugural de una España que empezaba a despertar. Se ve la chispa que encendió un fuego imparable. Se ve, en definitiva, a una mujer que con un simple movimiento cambió la historia cultural de un país. Rafaella Carrà no fue una estrella pasajera. Fue y sigue siendo un mito eterno. En la España de los 70, bastó un movimiento de cadera para desafiar a una dictadura. Rafaella Carrà no empuñó pancartas ni discursos políticos, pero con su sonrisa y su baile abrió una grieta en el muro de la censura. Allí donde el régimen veía indecencia, el pueblo veía esperanza. Allí donde los censores imponían silencio, su voz traía música, color y libertad. Su escándalo no fue una mancha en su carrera. Fue la prueba de que el arte puede ser más poderoso que cualquier sistema represivo. Décadas después, su eco sigue vivo en cada fiesta, en cada celebración donde suenan sus canciones. Porque Carrà no solo fue una cantante, fue un estandarte de alegría, un recordatorio de que la rebeldía también puede expresarse bailando. Y al mirar atrás, comprendemos la magnitud de su legado. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España.